En el vídeo de hoy me voy a preguntar las relaciones que existen entre Ratched como serie biopolítica, es decir, una serie que habla sobre el control de los cuerpos y de sus afectos por parte de las instituciones, y por otro lado la puesta en escena. Lo que quiero saber es si las imágenes acompañan o emborronan esta idea a partir de los 4 primeros capítulos. Para ello voy a empezar pensando cómo funciona el mal en la serie, ya que vemos que es como una especie de mancha que se va extendiendo progresivamente y que además tiene muchas caras. En el primer episodio el mal funciona principalmente como cuestión teológica o religiosa. En el segundo episodio vemos que el mal por un lado se convierte en una cuestión científica, tratable, pero también al mismo tiempo fingible, es decir, el mal puede funcionar como una puesta en escena. En el tercer episodio el mal avanza y se convierte en una cuestión política, depende de la mirada del gran público, de las encuestas, de las masas, es medible en porcentajes, pero también es una cuestión puramente lúdica y azarosa. El cuarto episodio, quizá el más complejo en esta dirección, sugiere que el mal es inevitable, que se vincula también a la redención y que hay que, digamos, ejercerlo para proteger a otros o bien para eliminar su dolor. Estas categorías lo bonito que tiene es que están mezcladas capítulo a capítulo, son como ecos que se van repitiendo, como si el mal fuera esa línea roja que se recorre insistentemente en los créditos y que conduce a este inquietante primer plano en el que se formula la pregunta fundamental de la serie. Ratched quiere saber si un cuerpo puede ser sanado del mal. Esta relación con el mal, esta especie de equilibrio que hacemos los cuerpos antes de rompernos, como el jarrón de los créditos, va en relación con su propio pasado, pero también en relación con ese deseo que la atormenta como mujer. Vamos despacio con la lectura biopolítica. En la serie hay al menos 3 grandes instituciones que se vinculan al problema de los cuerpos: la Iglesia, la institución psiquiátrica y la institución política. La serie se abre con 3 interesantísimos planos que sugieren la elevación de la mirada. Un Cristo a nivel frontal rodado con un gran angular en tonos amarillos, después una iglesia que repite esa misma óptica y el uso de color donde la cámara ya se eleva, se levanta del suelo, y finalmente este primer plano del sacerdote cuyo contrapicado se va haciendo más y más pronunciado. Ahora bien, la mirada de la serie no es teológica, Dios no explica nada de los cuerpos y de ahí que el cuarto plano sea esta caída en toda regla, una caída donde se marca el picado y que además nos dirigirá sin corte de montaje a la presencia del asesino en plano. Merece la pena señalar además que el plano del sacerdote, en este plano ya está ese verde que, como veremos en unos minutos, funcionará como una ironía anticipativa de la presencia del deseo y del mal. Además, en la presentación del asesino se usa de nuevo este picado, reforzando la idea de la maldición teológica que desciende, que cae como la lluvia sobre los cuerpos. Pronto veremos además que el marco religioso es incapaz de contener el placer que se inscribe en los cuerpos, mediante otro contrapicado irónico que rima con el inicio de la serie y otro plano de acercamiento también en gran angular. Sin embargo, y esto es interesante, no hay que dejarse engañar. La imaginería religiosa es más compleja y funciona en los lindes, en los cortes, ¿no? Por ejemplo, en la iglesia, como bien demuestra el cierre del capítulo 4. Dios no atiende a las súplicas de nadie, pero sin embargo hay ángeles de la misericordia que saben que liberar al que sufre, aquí liberar lo utilizo en un doble sentido, dejar escapar, pero también dejar morir en paz. Liberar, decía, es un gesto netamente bueno. Y es curioso además que Ratched sea identificada con un ángel, figura que en principio y según la tradición religiosa no tiene sexo. Avancemos desde aquí, desde el tema de los ángeles, al problema de la institución psiquiátrica. La Iglesia es un espacio para contemplar el sacrificio de un cuerpo por el bien de la humanidad. Bien, aquí lo que vemos es un teatro de operaciones que funciona también para la sanación normativa de otros seres humanos. Es interesante que en este espacio haya una conexión entre 2 miradas. La primera, mirada de amor entre Ratched y Briggs, pero también la mirada de la cámara que se sitúa en la segunda operación, en el lugar del cadáver que sufre la lobotomía. Esta cuestión de la mirada es interesante y además se vincula también con este espeluznante plano de los créditos, ¿no? Aquí, en el teatro, se pretende curar un uso incorrecto del cuerpo y para ello hay que trepanarlo, pero luego la serie también demostrará que hay que hervirlo, congelarlo, torturarlo, ¿no? Debe ser una práctica pública, pero ante todo debe ser política. La Iglesia, la institución mental y el gobierno al servicio de un buen uso, un uso correcto de los afectos. Esto se realiza a la vista de todo el mundo, y aunque por supuesto esto implique a partir de este plano que la vista misma puede ser explícitamente castigada.
Hay una cuestión muy interesante además también en el tema del rostro, ¿no? De que la gran figura masculina empática de la serie sea un hombre con el rostro dañado. Esto es muy interesante. Para desarrollar esta idea, la idea general de cómo funciona la mirada y el mal, pensemos en el uso del color de la serie, que yo creo que es la clave, es la gran baza estética, la manera en la que juega con la exuberancia de la colorimetría y con el coqueteo de la saturación de los encuadres. Aquí está un poco el problema que apuntaba antes, si el uso del color es un uso realmente narrativo o es un uso, digamos, más deslumbrante, más formalista, ¿no? Pero yo creo que hay una lógica en cómo está construido el color en la serie. Tenemos, por ejemplo, estos interiores anodinos, los interiores del fingimiento, ¿no? Pues la casa en la que Briggs esconde su homosexualidad es de elegantes blancos, el despacho del senador es, por ejemplo, de sólidos y rugientes marrones, no hay apenas un trabajo, digamos, expresionista sobre el color. Ahora bien, si volvemos a nuestro presbítero y a su llamativo verde, veremos cómo a partir de la llegada del asesino el color verde, quiero decir, va infectando literalmente los planos. Una camiseta que se va desvelando, una lámpara, ambos elementos, un fondo de escenario verdoso, de nuevo ambos elementos, unos guisantes, el verde va saturando la imagen, va comiéndose la imagen mientras se paladea el crimen. Saltemos ahora, por ejemplo, a la presentación de Ratched. Aquí lo que vemos es que el verde se ha, digamos, difuminado y está presente, por supuesto, en el jersey de esa pareja lasciva que va contemplando la mujer, pero la enunciación empieza a torcerse hacia el aguamarina, que además lo vemos tanto en las olas del mar que introduce su presentación como en el propio coche de la protagonista. Me interesa mucho además este movimiento de cámara porque ella está encerrada, está obligada a contemplar en su cubículo cómo los demás gozan, se excitan. Hay una verja, una frontera, idea que se repetirá, por supuesto, en la escena de la cárcel. La idea se llevará hasta el paroxismo además en la primera crisis sexual explícita de la protagonista, cuando vemos cómo descubre la infidelidad de la enfermera, además a partir de un plano subjetivo, lo que nos sitúa ya prácticamente desde el principio de la serie en la mirada de Ratched, ¿no? Esta idea del verde aparecerá después en la destilación, en la escritura destilada de sus fantasías lésbicas. Ella, en principio, está sola en ese coche. En un coche aceptará también la complejidad de su deseo. Y en un coche también empujará el guión para abrir una posibilidad de debate afectivo sensual con Briggs. Claro que podemos todavía llegar más lejos. Por ejemplo, el Dr. Hanover tiene dos colores principales, el azul reconfortante de su despacho, que no es exactamente ese aguamarina, ya que esto es un espacio de poder, un espacio en el que él reina sobre los cuerpos, pero también un espacio que funciona como un teatro, como un espacio del fingimiento, como comentaba antes, ¿no? Y luego al mismo tiempo tiene también ese rojo delirante que se imprime cuando se droga o cuando da rienda suelta a su gesto salvaje amputando al hijo de Lenore. Lo interesante, una vez más, es que este choque de fuerzas entre el delirio, la pasión y el control se traducen también en otros elementos, como por ejemplo en el vestuario. En realidad está en toda la dirección de arte, ¿no? Y aquí voy cuando digo que es una cuestión narrativa. Por ejemplo, cuando Ratched se presenta en el hospital con una paleta cromática algo anómala a lo que es el diseño general de la serie, es decir, vemos que lleva un vestido marrón anaranjado, que no es el típico, ¿no? El que no forma parte de la paleta que solemos ver, y de pronto cuando es expulsada por primera vez, vemos que es interesante que cambia radicalmente de vestuario sin un motivo diegético. Pasa de ese marrón ahora sí a una fuerza a roja, activa. Y a su vez, una vez que conquista su sitio dentro de la institución, mutará en un ente aguamarina, aparentemente igual que sus compañeros. Fíjense además qué interesante es la disposición de este reencuadre de los cuerpos, pero al mismo tiempo es salvajemente diferente por su relación con el rojo de la sangre o con el verde de la pasión brutal. Ya para ir cerrando, creo que los primeros 4 capítulos de Ratched funcionan, a mi juicio, por 2 motivos diferentes. El primero es porque, además de los espacios de poder, lo que la serie explora son sus agujeros, sus excepciones, las anomalías, los moteles, los bares que siempre están en la linde, en el margen de lo permitido, el otro lado del camino, lo que nos separa del mar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero además, y esto me interesa como cierre, porque creo que en una trama necesariamente posclásica y demencial como la que la serie propone, introduce de manera muy sutil pero muy seria la variable de la empatía.
Tanto Ratched como Edmund giran en torno a la búsqueda del contacto real y humano con el otro. Es un camino activo y complejo, y además formalmente esto se traduce en un uso muy interesante del montaje. En el primer episodio, por ejemplo, apenas se resuelve nada con planos contra planos canónicos tradicionales, ¿no? Y cuando se utiliza este registro, en realidad no termina de funcionar, porque, por ejemplo, en esta escena donde vemos que hay un chispazo de sinceridad, donde hay una información que luego será relevante para el desarrollo de la serie, vemos que en realidad lo que hay es una manipulación flagrante que se resuelve por este cambio de posición interno en plano y por el elevamiento de la figura de la enfermera. Sin embargo, si nos fijamos en la posición de cámara, realmente aquí vemos que no hay igualdad entre ambos personajes. Ahora bien, lo bonito de este segundo plano que propongo, este segundo corte de montaje, es que cuando nos vamos a este reencuadre frontal, a este mar del fondo que remite a la tradición melodramática del Hollywood clásico, podemos intuir que algo realmente ha cambiado en Ratched. Aquí sí que se introduce un cambio en personaje a partir de la empatía. Encontrarse con ese otro cuerpo evidentemente supone una barrera, un obstáculo, un imposible, la alteridad dolorosa, ¿no? Sin embargo, Ratched sabe que la respuesta a eso que lleva dentro, la respuesta a la verdad del cuerpo, de su deseo, no está ni en los dioses, ni en la ciencia, ni siquiera en los hombres, sino quizá en ese gesto delicado y misterioso con el que se cierran los créditos. Pero esa idea intentaré desarrollarla en el próximo vídeo.